Y se acuerdan que lo que vimos la vez pasada es que usando green podíamos calcular áreas si pedíamos que el rotor del campo fuese 1. Se acuerda que green nos decía lo siguiente: la integral en el borde de un dominio de la circulación de un campo, bueno, sí, está bien, es igual a la integral doble en D de la derivada de Q respecto a X menos la derivada de P respecto a Y de X de Y. Donde F va de, o sea, F es PQ. Eso es lo que nos decía Green. Habíamos visto bien las hipótesis que se les pedía que esta curva de acá fuese regular, simple, perdón, que sea cerrada, simple, regular a trozos, que el campo sea seguro, las condiciones. Lo que creo que no dije la vez pasada y está bueno tener en mente es que esto, si se fijan, no es nada más ni nada menos que el producto escalar entre el rotor de F y el versor K, o sea, el versor 001. Yo esta voy a tener normalmente porque es muy similar al teorema de Stokes. Si se fijan, el teorema de Stokes lo que mete es esto mismo, pero acá pone solo el rotor, en vez de rotor, producto escalar. O sea, este es como un caso más simple de Stokes, si quiere. O sea, lo que hayamos visto en el ejercicio 1, que podía calcular el área de una elipse, es que si nosotros agarramos cualquier campo, ¿no? Vamos a poner así, sea F igual PQ, tal que de U en R2 en R2, tal que Qx menos Pi es igual a 1, entonces el área de D es igual a la circulación del campo de F de alfa. Anotado, donde alfa es una parametrización del borde del dominio que queremos calcular el área. ¿Sí? ¿Se acuerda de esto? Bien. Entonces, lo que quería observar es que hay, o sea, a priori hay infinitos campos. A priori no, o sea, hay infinitos campos que cumplen esto. Entonces, podemos usar cualquiera para calcular el área. Pero lo único que importa es que esa cantidad valga 1. Hay uno que es como el estándar, que por lo general hace que las cuentas sean más fáciles. No siempre, pero por lo general sí, que es el siguiente. Observación. Lo usual es tomar f de xy igual menos y sobre 2, x sobre 2. Si ustedes calculan el rotor, o sea, la componente k'ísima del rotor de este campo, que es esto, ¿no? El qx menos pi, les va a dar 1. Y las cuentas quedan un poco más fáciles cuando van a calcular esto. Simplemente aclararles eso, que por lo general se usa eso. Digo porque capaz que ustedes buscan en internet o en un libro o en las notas y van a ver que el área les dice que es el área de D es igual a un medio de la circulación, o sea, en el borde de D, menos I de X más X de Y. Y simplemente lo que está haciendo ahí es usar este campo. Bien. De vuelta, acá hay que estar en las condiciones de Green, ¿no? Que el borde sea una curva
cerrada, simple y regulada a trozos y que el campo es seguro. Eso es claro porque son polinomios. Aquí están las condiciones sobre el dominio. No a cualquier dominio le podemos aplicar esto. Bien. Entonces, ¿dudas sobre esto? Entonces, me gustaría, ya que estamos con Green, antes de empezar a hacer ejercicios, repasar un poquito Stoke. No sé qué quieren hacer ustedes. ¿Quieren que repase Stoke o se acuerdan bien cómo es? Repasamos. Bien. Entonces, Stoke. En Stoke tenemos cosas muy similares a Green, pero no iguales. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, primero una superficie. S, superficie orientable. Esto es importante. Bien. Con phi de un abierto de R2 a R3, una parametrización, como así, param, inyectiva y regular. Recuerden que la parametrización sea regular, había varias maneras de chequearlo. Podían ver que el diferencial era sobreoyectivo, que las columnas de la matriz jacobiana eran LI, que el producto vectorial que aparece en la integral de área, o sea, el de phi sub u con phi sub v, que este vector, o sea, el resultado de hacer esta operación, no da un vector no nulo, todo eso implicaba que era regular, eran equivalentes. Y lo que nos garantizaba que sea regular es la existencia del plano tangente cada punto. Era algo necesario para poder integrar. Entonces, tenemos una superficie orientable, eso sí es importante, con phi, tal que de un R2 en R3 es una parametrización inyectiva irregular. Y le pedimos lo siguiente, tal que el borde de U, que se inscribe en R2, o sea, el U este es el U de la parametrización, es una curva cerrada, simple y regulada a trozos. Ahora un dibujito. Tenemos R2 y R3 por acá. Entonces, acá tenemos el U, que es el dominio de nuestra parametrización. Acá tenemos el X y Z, donde vive la superficie. Entonces, bueno, acá hay algo, no sé. Hay algo que feo ahí. Estoy pensando a ver cómo lo hago. Entonces, U sería lo de acá adentro. El borde de U sería esto. ¿Bien? Eso está en el plano que tenemos las coordenadas UV, en donde está definida la parametrización. Ahora, phi de U me da la superficie y phi del borde de U me va a dar el borde de la superficie. O sea, acá hay algo que es, lo azul digamos es mandar el borde de U a través de phi. Phi del borde de U es igual al borde de la superficie. Y phi de U es la superficie. Bien. Entonces lo que le estamos pidiendo es que el borde del U, esto que está en R2, sea una curva cerrada, suave
perdón, cerrada, simple y regular. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces, bueno, tenemos por un lado eso, por otro lado tenemos un campo, F igual P, U, R, tal que esto va de un W en R3, y hay que pedirle, bueno, campo C1, campo vectorial C1, tal que la superficie y el borde, o sea, superficie unión el borde de la superficie, están incluidos en mi W. Entonces, es un taller técnico que es importante porque nosotros queremos integrar después este campo en la superficie. Entonces es importante que el dominio de mi campo involucre a mi superficie. Algo parecido discutimos cuando introducimos las integrales de superficies, también de línea, que para poder integrar el campo tiene que estar definido en un lugar donde esté la superficie. Simplemente eso, o sea, si su campo W es el W, el dominio es algo así, cuando ustedes están integrando, cuando quieren ver cuánto vale acá, no saben, porque está fuera de su dominio. Entonces no lo pueden integrar en toda la superficie. Entonces, bueno, digo que es un talle técnico porque en los ejercicios de práctico nunca van a tener que chequear esto. Porque si no se cumple, directamente no puedes integrar, entonces no puedes hacer nada. Entonces, en los ejercicios prácticos siempre se va a cumplir, pero bueno, eh, hay que tenerlo en cuenta igual. Bien. Es una condición importante que por lo general no se verifica porque se da por hecho, pero bueno, podría llegar a pasar que no. Entonces tenemos un campo así y tenemos que pedir que si alfa, bueno, alfa, esto va a ser una parametrización del borde de la superficie. Alfa, parametrización regular e inyectiva en el intervalo AB abierto. ¿Bien? Porque la curva es cerrada, entonces en A y en B coinciden. Tal que tiene una orientación compatible con S. Y ahora explicamos qué es eso. Tiene una orientación. Bueno, espera. Parametrización regular e inyectiva del borde de S. Tal que tiene una orientación compatible con S. Entonces tenemos tres cosas. Una superficie que es orientable, esto es importante. Y tenemos una parametrización de esa superficie, que la parametrización es inyectiva y regular. Además le pedimos que el borde del dominio donde está definida mi parametrización sea una curva cerrada, simple y regular, o regular a trozos. Luego tenemos un campo, C1, bien, eso es para asegurar que cuando calculemos el rotor, que involucra derivadas, podamos hacerlo. Y luego tenemos una parametrización del borde, que tiene que ser regular e inyectiva. Y bueno, tiene esta condición extraña, que ahora después discutimos bien, de que tiene que ser compatible con S. Entonces vamos a poner así, y ahora les cuento bien qué es eso. Entonces, en estas condiciones, lo que dice Stokes es que la integral doble en S del rotor del campo, o sea, el rotor del campo me da otro campo, entonces estoy haciendo la integral de un campo, digamos, esto es como el flujo del rotor, si quieren, flujo del rotor. Esto es igual a la integral de línea en el borde de S del campo.
de alfa, donde alfa es la parametrización del borde. Entonces esto es la circulación del campo. O sea que el flujo de rotor de un campo es igual a la circulación del campo. Entonces, esto dice esto. El rotor, la integral del rotor es igual a la circulación. ¿Se entiende más o menos lo que dice el teorema? Más allá de esto de la orientación compatible. ¿Se entienden las hipótesis que hay que chequear? La tesis que después confirma el teorema. El resto, quieren que repase. ¿Se entiende? ¿Están pensando? Entonces, nos queda por discutir qué es esto de tener una orientación compatible. Vamos a discutir eso. Como soy consciente de que mis dibujitos son muy malos, voy a empezar mostrando un dibujo hecho por computadora que está más lindo. Estas son las notas de Marco. En particular es el capítulo 10, donde habla sobre parametrización de superficie y eso, y ahí explica bien lo que es que el borde tenga parametrización compatible. Le muestro el dibujito y luego escribimos algo. La idea es así. Como la superficie es orientable, tenemos dos posibles orientaciones, o normal saliente o normal entrante. ¿Bien? Entonces, va a haber dos posibles casos. Vamos a concentrarnos primero en normal saliente. Si la superficie tiene normal saliente, vamos a decir que el borde tiene orientación compatible, es lo que dice acá. Si pasa esto, ustedes se imaginan que van caminando por el borde, siguiendo la orientación del borde. En este caso el borde, la orientación es antihoraria, entonces ustedes van caminando en sentido antihorario. Y tienen de tal manera que su cabeza queda apuntando en la normal de la superficie. O sea, la normal es saliente hacia arriba, entonces su cabeza queda hacia arriba. En estas condiciones lo que tiene que pasar para que el borde tenga una orientación compatible es que la superficie siempre esté a su izquierda. ¿Bien? O sea, esta la idea intuitiva. Digo, acá arriba explica bien toda la definición formal, pero la idea intuitiva es esa. Cuando ustedes caminan por el borde, tienen que dar la superficie a la izquierda. Ahora, lo que puede pasar es que la orientación sea la inversa, la orientación de la superficie, que estemos trabajando con la normal entrante. Entonces ahí lo que va a pasar es que cuando ustedes caminan hacia la derecha, perdón, caminan en el sentido de la curva, y lo que tiene que pasar es que la superficie les quede a la derecha, para que esté compatible. ¿Y se entiende un poco? Ahora lo escribo bien, pero ¿se entiende la idea? O sea, así. Ahí sí, muy chiquito, pero... Ahí va. Entonces, si ese, o sea, la superficie, está orientada con normal saliente, decimos que el borde de ese tiene orientación compatible
si al caminar siguiendo la orientación, o sea, caminar entre comillas, ¿no? La superficie está a nuestra izquierda. Que es el ejemplo que está en el dibujo. Tiene normal saliente, entonces, no sé si llegan a ver, pero acá hay unas flechitas que van, voy a cambiar el color, hay unas flechitas que van en sentido antihorario. Entonces, el personaje este está caminando en sentido antihorario y para él siempre la superficie está del lado izquierdo. El lado derecho, digamos, está vacío. Siempre está rodeando la superficie de tal manera que está del lado izquierdo. Entonces, ese borde estaría orientado con una orientación compatible. Ahora, ¿qué pasa si ese está orientado de otra manera? Entonces, si ese está orientado con normal entrante, acá queda todo igual. Bien. La diferencia es que la superficie está a nuestra derecha. Es el mismo cuentito. Si al caminar siguiendo la orientación de la curva, la superficie está a nuestra derecha. Entonces, eso es lo que hay que chequear para usar Stowe. Una pequeña observación es que si están con otra orientación, no es que Stowe no va a funcionar, sino que les aparece un signo de menos. Así lo voy a poner. Pero es importante tenerlo en cuenta. Observación. Si el borde de S, en realidad alfa, que es la parametrización que parametriza el borde de S. Vamos a poner, parametriza. El borde de S con orientación no compatible, es decir, no pasa lo que está acá arriba. Entonces, el teorema de Stowe queda que la integral doble en S del rotor del campo es igual a menos la circulación. Bien. Esto habría que probarlo, no es trivial, pero lo que pueden pensar es que si está parametrizado al revés, ustedes para obtener la parametrización compatible lo que tienen que hacer es usar menos alfa. Entonces ustedes ponen menos alfa en lugar de alfa, lo que hacen es cambiar la orientación. Entonces ahí le queda con orientación compatible y el menos sale para afuera. Entonces el menos para el menos le queda más y recuperan el Stowe clásico, digamos, que teníamos arriba. Entonces digo, la cuenta le va a dar al menos un signo, si se equivocan. Pero es importante conceptualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un parcial, aunque parezca una pavada que le dé un signo negativo cuando tiene que ser positivo, es importante. Porque no chequearon las hipótesis del teorema. Bien. Entonces, pueden usar esta formulación, tienen que aclararlo. Por ejemplo, están parametrizando un borde y la única manera que se dan cuenta de parametrizarlo es les queda no compatible. O sea, no se dan cuenta cómo parametrizarlo de forma compatible. Entonces dicen, bueno, está, como la orientación no es compatible, uso esta otra fórmula que está escrita ahí y hacen la cuenta. Y explican por qué aparece el signo de menos, que es eso, porque la orientación no es compatible. Pero no se pueden hacer las cuentas sin explicar nada y tiren y aparezca el signo de menos mágicamente ahí. Porque eso va a ser raro. Más que nada, si es la parte de desarrollo, va a quedar raro porque hay que explicar por qué aparece el signo de menos. Igual siempre es fácil arreglar si está orientada al revés, porque lo que hacen es cambiar t por menos t. Él les queda orientada al revés. Así que, bueno, hay que estar atento en cómo lo orientan al borde.
¿Sí? ¿Se entendió entonces lo de orientación compatible? Bueno, veamos algún ejemplo del práctico en donde use esto. En el ejercicio 2 están en condiciones de hacerlo. La parte A es hallar todos los potenciales escalares de f en U. Recuerden que el potencial escalar es una función escalar, tal que el gradiente les da el campo. Y después les pide calcular la integral de C, perdón, la integral de f a lo largo de la curva C que une 1, 1 con 3, 2. Entonces tengan cuidado, porque quizás alguno está tentado de decir, si yo tengo que encontrar un potencial escalar, quiere decir que el campo es de gradiente. Entonces la integral va a ser simplemente la diferencia digamos, de la función f chiquita. Pero tengan cuidado porque tienen que chequear que su dominio está trabajando sea simplemente conexo. Entonces, vean si funciona, si no funciona, piénsenlo. El 3 está interesante. Los motivo a que lo intente hacer el fin de semana, pero lo voy a dejar para el martes. O sea, yo lo voy a hacer el martes con ustedes. Porque necesito que entiendan un poco cómo funciona lo de Stokes, lo de Green, para poder hacerlo bien. Más que nada lo de Green. Entonces me gustaría que practiquen un poco antes haciendo cuentas con Green, entiendan cómo funciona, y luego podemos ponernos a hacer el 3. ¿Bien? O sea, no es nada del otro mundo, pero es un poco más teórico y hay que entender bien lo que dice Green. Y para entender bien lo que dice Green hay que hacer cuentas un par de veces. Entonces, déjeme buscar uno que tenga para usar Stokes. Acá tenemos uno para usar Stokes, el 7. O sea, el 6 también, el 5, el 8 también. Vieron que siempre les pide calcular el rotor de un campo, rotor de un campo, rotor de un campo. Entonces, no es que sí o sí tengan que usar Stokes, pero en algunos casos les facilita la vida y en otros no. Entonces digo, ¿cómo darse cuenta? La manera es hacer muchos ejercicios y empezar a agarrar intuición. Entonces vamos a mirar un poquito el 7. El 7 le dice, calcular la integral del rotor en la superficie donde ya ponemos quién es el campo y quién es la superficie. El campo es, de alfa no es de S, de S grande. El campo es x al cubo menos y al cubo 0. Entonces, f de x y 0 es x al cubo menos y al cubo 0. Y la superficie es un elipsoide. No, pero estamos en el 7, me confundí. Es una esfera, pero, o sea, un pedazo de esfera que cumple que x es mayor o igual a 0. Entonces, vamos a tratar de hacer un dibujito. A ver si sale. Tenemos la esfera. Déjenme cambiar esto un poquito. Va a quedar mejor para este dibujo. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, tenemos la esfera. Por suerte el programita este para escribir hace bien la esfera. Si la tengo que hacer a mano quedaría horrible. Entonces esto está en 3 dimensiones. En la esfera de radio 1 central de origen. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual 1. Pero nos interesa la parte que tiene X mayor o igual a 0.
Entonces, x está acá, x mayor o igual a 0 es las cosas de este lado. Entonces, acá hay un plano, o sea, el plano z ahí si quieren. El plano z ahí no es otra cosa que el plano x igual 0. Entonces, el pedacito de esfera que se tienen que quedar es esta que hace así. No sé si va a salir el dibujo. No sé si llegan a entender el dibujo. La idea es que queda el pedacito de esfera que tiene x positivo. ¿Se ve? Ah, buenísimo. A ver, le hago así. O sea, en realidad esto sigue por el otro lado. Entonces, ¿quién es el borde de mi superficie? Lo rojo es ese. ¿Quién es el borde de ese? ¿Cuál circunferencia? Creo que entendí lo que estás diciendo, pero hay que aclarar un poquito más, porque hay muchas circunferencias ahí a la vuelta. Ahí va, la circunferencia está vertical en x igual 0. Esto que estoy pintando de azul es el borde de la esfera. O sea, de la esfera no, pero en el borde de la media esfera esta. Piensen cuando trabajamos con un hemisferio, en donde el borde queda al ecuador. Entonces acá es como que estamos trabajando con un hemisferio, pero estamos de costado. Quedó horrible el borde. La verdad que yo los admiro a ustedes si logran entender el dibujo. Parece cualquier cosa. La voy a hacer un poco más prolija acá. Si me sale. Tenemos así. Tenemos así. Y tenemos así. Entonces está en esta superficie. Y esto que queda repintada en azul es el borde. Este es el borde de la superficie. Entonces la letra nos dice que la superficie está orientada con normal exterior. Es decir, normal saliente. Entonces, aquí, o sea, en cada punto de la superficie el vector normal y saliente. O sea, tiene orientación saliente, si quiere. Orientación positiva. Entonces, primera pregunta para ver cómo andamos con la orientación compatible. ¿Qué orientación tendría que tener el borde de ese para que fuese compatible? En la parte que vemos la flechita hacia abajo. Bien, a ver. Está medio raro de verlo, sí. Bien, Rafael, justo que esperaba que alguien me dijera algo así. Hay que tener cuidado cuando decimos sentido horario o antihorario, es especificar de dónde lo estamos mirando. Porque yo lo miro acá, el sentido horario es lo mismo que el sentido antihorario de este lado. Entonces está bien decir sentido horario o antihorario, pero hay que decir de dónde. Entonces pueden decir, por ejemplo, de la derecha, de la izquierda, no sé. Pero a ver lo que dijo Angelina. Vamos, la parte que vemos, flechita para abajo. Ahí va. Ahí queda. ¿No? Si nosotros caminamos acá, bien. Si caminamos siguiendo las linitas azules, esto, la superficie siempre queda a la izquierda. O sea que podemos decir que está en sentido horario mirándolo ¿desde dónde? Desde acá. ¿No? Sí. Si lo miramos desde acá, está en sentido horario. Ya acá hay un ojito.
Entonces, si lo miramos de acá, va en sentido horario. Bien, entonces tenemos casi todo. Tenemos la superficie, tenemos el campo. Sabemos qué orientación tiene que tener el borde para que todo funcione. Entonces la pregunta es, ¿qué convendrá hacer en este caso? ¿Calcular la integral del rotor de f de una o aplicar Stokes y calcular la circulación en ese borde? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, vamos a ver, vamos a aplicar Stokes a ver qué queda. Para aplicar Stokes, primero que nada tenemos que parametrizar esto, el borde, que es un círculo vertical con x igual 0. De tal manera que está orientada así. Entonces, ¿cómo parametrizamos el borde? Parametricemos. No sé si la conceptan. Parametrizamos el borde. Entonces va a ser alfa de t. X seguro que va a ser 0, porque el borde está en el plano x igual 0. Y después hay que ver qué más tiene. ¿Cómo hacemos para parametrizar un círculo? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros normalmente para parametrizar un círculo en este curso? Con coseno y seno, ahí va. O sea que hay dos posibilidades. O esto es coseno de t, seno de t, o es seno de t, coseno de t. Dependiendo cómo queramos que quede parametrizado. O sea, para qué lado vaya. Uno va hacia un lado, el otro va hacia el otro. Entonces hay que pensar un segundito cuál es. A ver. Supongamos que ponemos coseno de t acá. Y a ver qué pasa. Cuando t vale 0, esto está en el punto 0, 1, 0. O sea que es el punto que está acá. Lo pinto en rosado ahí. Cuando t empieza a avanzar, el coseno disminuye y el seno aumenta. Entonces el i se empieza a venir hacia el origen y el z se empieza a crecer. Entonces me muevo así. Bueno, le emboqué. Está. La verdad que no sabía que iba a quedar, estaba viendo. Esa es una manera de verlo, cómo está parametrizada su curva. Toman un punto y se empiezan a mover, o sea, empiezan a dejar correr el tiempo, digamos, y ven hacia dónde se mueve. O sea que efectivamente esta parametrización, que todavía falta decir cuál es el dominio, pero la orientación va a estar bien. Ahora, ¿entre qué y qué tiene que variar t para que esto funcione? Ahí va entre 0 y 2pi. Queremos que dé una vuelta. Así que va entre 0 y 2pi. Entonces ahora sí tenemos todo. ¿No? Esto nos dice que la integral en la superficie del rotor del campo, perdón, de ese, va a ser igual a la integral en el borde de la superficie del campo de alfa. Y esto era igual a la integral entre a y b, o sea 0 y 2pi, del producto escalar entre f evaluado en alfa de t y alfa prima de t. Entonces f era x al cubo menos y al cubo. Entonces f evaluado en alfa de t. La tercera coordenada ya va a valer 0, porque f tiene la tercera coordenada 0, no importa quién sea alfa. O sea, acá va 0. La primera coordenada es x al cubo, pero el x de parametrización vale 0, así que me queda 0.
Y la segunda coordenada es menos y al cubo, y es coseno. Entonces, menos coseno al cubo. Por otro lado, alfa prima de t va a ser 0 menos seno de t coseno de t. Así que el producto escalar nos va a dar alfa prima de t va a ser me falta una t, seno de t coseno al cubo de t. Bien. Parece que la cuenta va a ser bastante fácil al final. La integral doble, la superficie, el rotor del campo va a ser la integral entre 0 y 2pi de seno de t coseno al cubo de t de t. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo es la idea para aplicar Stokes? El resto. Esta es una integral bastante conocida. Estoy casi seguro que todos ustedes la habrán hecho en cálculo 1. Es un ejemplo clásico. Sale con sustitución. ¿Bien? Que vean que el seno es la derivada del coseno. Entonces tiene algo así como u al cubo de u o algo por el estilo. Pero quiero observar que en este caso era mucho más fácil calcular directamente la integral del rotor. O sea, de gusto les hice hacer todo el trabajo, pues ya practicábamos la de la orientación y eso, pero no quiere decir que siempre que tengan esto vayan a calcular, siempre vayan a usar stock. Vale la pena a veces pensar si no será más conveniente hacerlo de una. ¿Por qué? Bueno, vamos a calcular el rotor de este campo y van a ver que el rotor es cero. Entonces, si acá ustedes tienen que esto es cero, la integral automáticamente es cero, no importa quién sea la superficie. Entonces, no es que siempre que quieran calcular el flujo de un rotor digan tau usa Stokes. No, para calcular rotor. Capaz el rotor te da 0, o te da 1, o te da una constante, y ahí es bastante fácil. Porque si es una constante, vos la sacás para afuera y sabes que la integral a la superficie te da el área de la superficie. Entonces, si es tipo media esfera, vos sabés calcular el área de la esfera y no haces casi ninguna cuenta. Ahora, si el rotor te queda dependiendo de X y Z, bueno, capaz que ahí conviene usar Stokes. Bien. Pero siempre vale la pena fijarse primero quién es el rotor. Entonces, chequeemos eso. Vamos a ver. Otra forma. F de X y Z es igual a X al cubo menos Y menos Y al cubo 0. Entonces, el rotor de F es IJK derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, X al cubo, X al cubo menos Y al cubo 0. Entonces, primera coordenada nos queda 0. Segunda coordenada nos queda 0. Tercera coordenada nos queda 0. Entonces el rotor es el campo nulo. ¿Bien? Por lo tanto, cuando ustedes vayan a hacer la integral en la superficie del rotor de F, de alfa, recuerden que para integrar esto ustedes lo que hacen es la integral en U del producto escalar entre el rotor de F evaluado en phi de V con phi de U, producto vectorial con phi de V, de U de V. Pero este muchacho de acá, no importa quién sea phi, siempre va a ser 0, 0, 0. Porque cuando ustedes evalúan, no importa en qué evalúan, siempre va a ser 0, 0, 0. Por lo tanto, el producto escalar te va a dar 0. Y siempre que integren la función escalar 0, le va a dar 0. Entonces,
simplemente con calcular el rotor ya sabían que el integral iba a dar 0. Y se ahorraban todo este trámite de ver cómo oriento el borde, cómo lo parametrizo para que quede bien, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la moraleja de esto es, no se tiren a lo loco a hacer cuentas con Stokes, con Green, con Gauss, lo que sea. Paren un segundo y piensen el ejercicio que están haciendo. Y capaz hay una manera mucho más rápida y fácil de hacerlo. ¿Bien? Igual, en estos primeros casos no está mal hacerlo de las dos maneras para ir practicando lo otro, digo. Porque si siempre lo hacen así, y algún día no sale así, sale con Stokes, se van a querer morir porque nunca lo hicieron. Entonces la idea es practique también la otra manera. De parametrizar la superficie, no de ver cómo es la superficie, entender el borde, parametrizar el borde de manera que quede compatible, y bueno, y hacer la integral de línea. ¿Bien? Entonces, ¿dudas sobre este ejercicio? Bien. Pueden chequear si quieren, que esto también le va a dar 0. Si ustedes lo calculan de esta manera, va a dar 0 también. Justamente lo que dice el teorema de Stokes, que esto es igual. Hacerlo de una forma o de otra tiene que dar igual. Entonces, esto da 0, pero hacer la cuenta. Consulta. ¿Recuerdan lo que significaba, al menos geométricamente, que dos curvas sean homotópicas? Medio que lo hablamos cuando definimos conjuntos simplemente conexo. Sí, va por ahí. Que lo puedes formar a un punto es que sea simplemente conexo. Pero que dos curvas sean homotópicas es que puede formar una en otra continuamente. Justamente que sean homotópicos, que toda curva se puede formar, o sea, es homotópica a un punto. Curvas homotópicas. O sea, formalmente hay que encontrar aquello, si se acuerdan, que vieron el teórico seguramente, que había que hallar una homotopía, que era una función que iba de R2 por 0,1 en R2, tal que en 0 tenía la primera curva, en 1 tenía la otra curva, y no sé qué, tal. No me interesa toda esa formalidad. O sea, es importante, pero no me interesa para lo que quiero hacer. Lo que me interesa entender es la intuición geométrica que tiene esto en el fondo. Entonces, dos curvas. Y para fijar ideas vamos a pensar que estamos en R2. Entonces, dos curvas en R2 son homotópicas. Si podemos deformar una en otra, continuamente. Si podemos deformar una en otra continuamente. Continuamente. En particular, si tenemos una curva cerrada, esto implica que, o sea, continuamente esto implica que no la podemos romper a la curva. El ejemplo clásico es, tengo una curva, tengo otra curva. Entonces, estas curvas son homotópicas, porque ustedes pueden, mediante una función continua, llevar una en otra. O sea, el camino este del medio sería como la voy llevando. Está. Justamente si estamos simplemente en R2 no tiene mucho sentido, porque sabemos que es simplemente conexo. La cosa se pone interesante cuando a R2 le empezamos a sacar puntos. Entonces, ¿qué pasa si estamos en R2?
borrar ese dibujo porque no aporta mucho. Si estamos en R2, pero le sacamos un punto. Voy a ponerlo en negro. Ese puntito X no está. Lo voy a llamar X, lo voy a llamar Z. Y X va a ser el eje. Entonces, por ejemplo, yo tengo una curva que le da una vuelta al Z. Y vamos a llamarle alfa. Y tengo cualquier otra curva acá, pero que no le da ninguna vuelta al Z. Gamma. Le dije al revés, esta es alfa que es gamma. ¿Les parece a ustedes que esas dos curvas pueden ser homotópicas? Es decir, ¿les parece que puedo deformar una de ellas en la otra continuamente? O sea, para entender un poco esto, lo que pueden pensar es lo siguiente. Tienen una madera con un clavo, ¿bien? Y tiene una piolita, que la piolita sigue la curva. Entonces ustedes solo se pueden mover en la madera, y tienen dos piolas. Ahí va, esa es la idea que quiero mostrar, es la que dice Nicky. O sea, tienen dos piolas, una que da una vuelta de clavo y otra que no. Y ustedes solo se pueden mover en la madera, o sea, no pueden levantar la piola. Entonces, solo pueden, no sé, estirar la piolita, girarla, todo lo que quieran, pero no se pueden levantar. Entonces, la piola azul, en el dibujo, siempre encierra el punto. O sea, siempre cierra el clavo, digo. No importa cómo ustedes la muevan, nunca van a poder hacer que la curva azul encierre el clavo. Porque la única manera, o sea, hay dos maneras de hacerlo. Cortar la piola, que no podemos, porque deja de ser continua, o levantar la piola y pasarlo por arriba del clavo. Pero ahí estaríamos trabajando en R3, porque necesitamos una dimensión más para levantarla. Y estamos en R2, o sea que tampoco podemos levantarla. Entonces, no importa cómo deformen la curva gamma, siempre continuamente va a encerrar el clavo. En este caso va a encerrar el punto Z. Algo parecido pasa con la curva verde. No encierra el punto Z. Entonces, no importa cómo ustedes la deformen, siempre que sea continuamente, no van a lograr nunca que encierre el punto Z. ¿Bien? Porque la única manera sería o levantarla, o sea, sacarla de la pantalla un poquito y pasarla por arriba, pero no solo se puede porque estaría en R3 y estamos trabajando en R2. O la otra opción sería, bueno, la empiezo a deformar y por acá la corto, le doy la vuelta y después la uno. Pero si ustedes hacen eso, lo que rompen es la continuidad. Porque dos puntos que estaban cerca, ¿no? Dos puntitos que estaban acá cerquita, cuando ustedes cortan, uno se va para acá y otro se va para acá. Entonces, dos puntos cercas en el dominio pasan a estar lejos en el codominio. Y eso justamente es que no es continuo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? No sé si se aclaró algo lo del clavo o Mario más, pero... O sea, logra entender por qué no son homotópicas esas curvas. ¿Y qué pasa entonces ahora si yo agarro otra curva que le dé, por ejemplo, dos vueltas al punto? Vamos a llamarle beta. ¿Será ahora que beta y gamma son homotópicas? O sea, la roja y la azul serán homotópicas o no. La pregunta del millón. Piensen con el clavito si quieren. Tienen una piolita que le da una vuelta y tienen una piola que le dan dos vueltas. ¿Será que pueden deformar una piolita en la otra sin cortarla y sin levantarla? Rafael dice que no. ¿Y cuál es el argumento para decir que no? Bueno, ahora pregunta que no, o sea que no está tan seguro. Pero pensemos un segundo. ¿Qué pasa en este punto, en esto acá? O sea, tiene algo particular esa piola que da dos vueltas.
Eso ahí es como un nudo que tiene. O sea, si nosotros empezamos a tirar esta piola para este lado y esta para este, esto termina siendo un nudo acá en el clavito. ¿Y cómo podemos hacer para desatar ese nudo? O sea, pensando en el clavito, hay dos posibilidades para desatar ese nudo. Ahora, una posibilidad sería pasar R3 y levantar uno, o sea, no sé si me están viendo las manos, pero si tienen el clavo y tienen un nudo, lo que hacen es levantar un lado y pasan por el otro lado y la sacan. O sea, como que este lado de acá lo empiezan a levantar a R3 hasta que pasa a este lado y pero bajan. Entonces ahí desataron el nudo. Pero eso no vale porque estamos trabajando en R2. Y la otra posibilidad es cortar la piola. Si yo la corto por acá, bueno, traigo este pedazo para acá y este lo desenrollo y después lo uno de vuelta y también desato el nudo. Pero tampoco podemos cortar la piola. Entonces estas curvas tampoco son homotópicas. Entonces voy a poner alfa, beta y gamma no son homotópicas entre sí 2 a 2. O sea, cualquiera dos que ustedes agarren nunca son homotópicas. Entonces, las únicas curvas, por ejemplo, que serían homotópicas a la verde, serían aquellas que no encierran el punto Z. Que son infinitas, pero no tienen que cerrar el punto Z. Las únicas que serían homotópicas a la azul serían las que solamente le dan una vuelta a Z. Y ojo que eso puede ser tramposo, porque, o sea, que no le dé vuelta también. O sea, si yo hago así, como que lo encierro, pero después en realidad no lo encierro, no se ve nada en el dibujo ya. No, olvídense de eso. Vamos a decirlo así, simplemente las curvas homotópicas te tienen que dar la misma cantidad de vueltas al punto de sacar. Entonces, para que sea homotópica la azul, tiene que darle una vuelta. Para que sea homotópica la verde, tiene que darle 0 vueltas. Y para que sea homotópica a la roja, tiene que darle 2 vueltas. Y así podríamos seguir. 3 vueltas, 4 vueltas. Podríamos cambiar el sentido, darle vueltas para el otro lado. Bien. Entonces, supongo yo que ustedes se están preguntando para qué queremos esto. La verdad que hay algo que está buenísimo, que es lo siguiente. Que supongo que lo vieron. Bien, está. Digo esto y te respondo eso por si me olvido después. Supongo que lo habrán visto en el teórico porque las notas de marco está, que es la invarianza por homotopías. 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 Que dice lo siguiente. Si alfa 1 o si alfa y gamma son curvas homotópicas, y f de u en R2 en R2 un campo C1, bueno, entonces la circulación del campo en alfa es igual a la circulación del campo en gamma. Acá me faltó poner ahí, faltó una hipótesis que es que el campo sea irrotacional. Entonces C1 es irrotacional, irrotacional. Entonces la circulación es igual. Parece una pavada, pero a la hora de hacer cálculos, de hacer teoría también, pero hacer cálculos es súper importante. Ahora vamos a ver un ejercicio que esto es clave para hacerlo. Antes de eso te respondo la duda. Estoy leyendo el nombre de Nikki, supongo que sea Nicole. No sé si era Nikki.
¿Cuál es la duda sobre GIN? Ah, bien, Tata. Bueno, cuando lo encuentres me avisas. Entonces, ¿se entiende esto de la invarianza por homotopias? Ustedes tienen dos curvas homotópicas y tienen un campo que tiene rotor cero, entonces la integral de línea en cualquiera de esas dos curvas va a dar igual. Que concuerdan un poco y se ponen a pensar con aquello de que si tienen un campo que tiene rotor nulo y su dominio es simplemente conexo, entonces la integral da cero. ¿Por qué? Bueno, porque si el dominio es simplemente conexo, toda curva es homotópica en punto. Como el campo tiene rotor cero, la integral en cualquier curva va a ser igual a la integral en un punto. Pero la integral en un punto siempre da cero. O sea, la integral en un punto da cero porque cuando lo parametrizan sería igual estilo alfa de t igual a b constante. Entonces cuando usan el alfa prima, para usar el producto escalar les queda 0, 0. Entonces siempre que estén integrando en un punto, la integral va a dar 0. Bien. Le cambiaron el nombre. No era necesario que le cambiaras el nombre. Yo porque no estaba leyendo y digo, ¿será Nicole o no será Nicole? Déjalo como estaba, si querés, no pasa nada. Haceme acordar, eso sí. O sea, haceme acordar de responderte por si me olvido. Entonces, ¿se entiende lo que dice esto de la invarianza de homotopías? Entonces, vamos a mirar el ejercicio 4. Bueno, dicho de paso, el ejercicio 3, que te dije que ahora la vez que viene sale con esto, sale usando esto. El ejercicio 4 también. Pero el ejercicio 4, si ustedes los leen de una y no conocen esto, no se acuerdan, les va a parecer raro. Porque les dice, calcular la circulación de un campo, ¿no? Esto acá es un campo, calcular la circulación de ese campo a lo largo de una curva cerrada que dé 3 vueltas en sentido horario alrededor del menos 1, 0 y 2 vueltas en sentido horario alrededor del 1, 0. Entonces, si ustedes no conocen esto de la invarianza, la pregunta obvia es, ¿y cuál es la curva? ¿Cómo parametrizo esa curva? O sea, yo para poder hacer la circulación tengo que parametrizar la curva. Y no me está diciendo que es la curva, simplemente me dice da 3 vueltas en tal lado, da 2 vueltas en tal otro. Hay infinitas curvas que hacen eso. Ahí va, turbio. Entonces la gracia es usar esto de la invarianza y buscar curvas convenientes que hagan esto. O sea, vamos a hacer un dibujito para entender. Es bastante loco que se pueden empezar, porque de las infinitas posibles curvas que son así, alcanza con integrar en una, que vamos a saber cuánto da cualquiera. La verdad que es bastante potente. Entonces tenemos el menos 1, 0 por acá, el 1, 0 por acá. Entonces es una curva que da 3 vueltas acá, 1, 2, 3. La da en sentido antihorario, dice la letra, o sea que viene así. Después hace algo, no sé qué hace, y da 2 vueltas en sentido horario acá. Después hace algo, no sé qué hace, y acá se cierra. Acá 2 vueltas en sentido horario. Esa es mi curva alfa. Y yo tengo que hacer la circulación de un campo en esa curva. O sea, ni siquiera este sí es esa curva. Lo único que sabemos es lo que pasa cerca de estos puntos. Pero esta es una posible curva. Entonces, claro, la pregunta obvia es, ¿cómo parametrizo alfa? Porque no saben quién es alfa. Alfa, sin saber quién es alfa. Entonces, claramente, no se puede. O sea, ustedes para poder parametrizar tienen que conocer la curva. Entonces, ¿se les ocurre hacer algo con esto de la invarianza por homotopías?
ustedes saben que si encuentran una curva homotópica esa, que sí puedan parametrizar, ya está. Porque parametrizan esa, calculan la integral en esa, por la invarianza por homotopías le va a dar lo mismo. Entonces, ¿cuál sería una astuta curva para calcular, digamos? Una curva que es fácil de calcular. Bueno, una sola circunferencia no nos va a servir, pero por allá van a aparecer circunferencias. A ver si me creen si hacemos este dibujo. Agarro una circunferencia, la pongo acá, y le digo que esta circunferencia la recorra 3 veces. 1, 2, 3 veces. Agarro otra circunferencia, la pongo acá, y le digo que me la recorra 2 veces, pero en el otro sentido. Y después las uno. Entonces, parto de este punto del medio, por ejemplo, y vengo para acá, recorro 3 veces esta, voy para allá, recorro 2 veces este y vuelvo para acá. ¿Les parece que esa curva es homotópica a la verde? O sea, recuerden que las curvas homotópicas son las que, o sea, cuando tenemos así que encierran puntos, son las que dan la misma cantidad de vueltas en los puntos. En el ejemplo este que vimos hoy. Dijimos que todas las curvas homotópicas a la roja, por ejemplo, son las que dan 2 vueltas al punto Z. Todas las homotópicas al azul son las que dan una vuelta, y todas las homotópicas a la verde son las que dan ninguna vuelta. Entonces, si vamos por pedacitos, la circunferencia de la izquierda le da 3 vueltas, por lo tanto es homotópica a esta curva. Quedó medio... O sea, yo puedo llevar este punto para acá, ¿bien? Unir, digamos, este punto con este punto. Y acá tengo algo que da 3 vueltas y es una curva cerrada. Entonces da 3 vueltas, es una curva cerrada, es homotópica a una circunferencia que dé 3 vueltas. Acá tengo lo mismo, yo tengo que este punto acá se toca. Entonces, esta parte de recorrido verde le da 2 vueltas al punto 1, 0, por lo tanto es homotópico a la circunferencia que le da 2 vueltas. Y después todo el resto no le da ninguna vuelta ni al punto 1, 1, al 1, 0, perdón, ni al menos 1, 0. Toda esta parte no le da ninguna vuelta. Por lo tanto, es homotópico a este pedacito. Porque este pedacito tampoco le da ninguna vuelta. ¿Sí? O sea, no digo que sea fácil de verlo, pero ¿les convence un poco o ni ahí? O le están pirando y dicen, no, eso ni a palo, eso es homotópico. O sea, para convencerse, piensen en el ejemplo de arriba. O sea, las curvas homotópicas son las que dan la misma cantidad de vueltas alrededor de un círculo. Y en el mismo sentido. O sea, en sentido horario o antihorario, eso importa. Entonces, nosotros podemos dividir esa curva verde en 3 curvas. Una que no le da ninguna vuelta a ningún punto. Una que le da 3 vueltas al punto menos 1, 0 en sentido antihorario. Y una que le da 2 vueltas al punto 1, 0 en sentido horario. La unión de esas 3 curvas nos da la curva verde. Por lo tanto, podemos encontrar curvas homotópicas a cada pedacito. Y después al unir esas curvas homotópicas tenemos todo. O sea, tenemos que la homotopía de la verde con la rosada. Bien. Entonces la gracia va a ser calcular en la curva rosada, que es más fácil. La primera aclaración. Tomé circunferencias porque sé parametrizarlas fácil. Podría haber tomado cualquier cosa. Podría haber tomado un cuadrado, un rombo,
cualquier curva rara. Cualquier cosa que le dé 3 vueltas, perdón, a ese punto va a ser homotópico lo verde. Tomo una circunferencia porque ya sabemos parametrizar circunferencias. Simplemente esa es la razón. Entonces voy a volver a hacer el dibujo un poco más prolijo. Tenemos el menos 1, 0, el 1, 0, tenemos este por aquí, este por aquí, voy a llamarle C1, C2 y C3. Entonces a este le doy 3 vueltas en ese sentido, a este le doy 2 en este sentido, y este va y viene. Entonces lo que yo digo es que por la invarianza de homotopías, varianza por homotopías, la integral en alfa, eso es gamma, de alfa, o sea, la circulación del campo en alfa, va a ser igual a la integral en C1 de alfa 1 va a parametrizar C1, más la integral en C2 de alfa 2, más la integral en C3 de f de alfa 3. ¿Por qué? Bueno, porque la concatenación de C1, C2 y C3 me da una curva homotópica a la alfa. La concatenación de hecho es de C1, C3 y C2 en ese orden, nos da una curva homotópica a alfa. Ahora estamos de acuerdo que calcular, no sé si es fácil, pero podemos calcular una parametrización de cada partecita de estas, porque conocemos la forma, que es lo importante. Antes la alfa es cualquier cosa y no conocemos la forma. Y tampoco nos interesa, porque si encontramos una homotópica que sí podamos parametrizar, ya está. Entonces, por ejemplo, ¿cómo parametrizaríamos C1? C1 tiene que ser una circunferencia de centro menos 1, 0, y el radio puede ser cualquier cosa menor a 2, porque lo importante es que solo encierre este punto. O sea, podría ser hasta acá igual, la circunferencia. Pero tal, lo importante es que solo encierre ese punto. Por decir algo, vamos a poner que tenga radio 1/2, para que quede lejos, digamos, para que no pase nada raro. Entonces C1 es una circunferencia de centro menos 1, 0 y radio 1/2. ¿Se les ocurre cómo parametrizar eso? Bueno, y que da 3 vueltas aparte, ¿no? Y da 3 vueltas en sentido antihorario. Una circunferencia centrada más el punto centrada ¿en dónde? ¿En el origen? Ahí va. Bien. Esa es una manera. Es la manera fácil de hacerlo. Es parametrizamos la circunferencia de radio 1/2 centrada en el origen y luego la trasladamos a donde queremos. Y para trasladarla, lo que hacemos es sumarle el vector menos 1, 0. Si sumamos a la circunferencia acá, le sumamos el vector menos 1, 0, lo que hacemos es trasladarla para ahí. Entonces nos alcanza con conocer la circunferencia de centro 0, 0 y radio 1/2, que da 3 vueltas al origen en sentido antihorario. Y bueno, el dominio de Nicole va a depender de cómo la parametricemos. Entonces primero vamos a dar la fórmula y después vemos el dominio. Entonces alfa 1 de t. ¿Cómo podemos hacer que tenga radio 1/2 y que te dé 3 vueltas en sentido antihorario al origen?
sea, esta va a estar centrada en el origen. ¿Quién es X y quién es Y? Si quieren, no se compliquen con las tres vueltas. Piensen primero cómo parametrizar la circunferencia en sentido antihorario, que está centrada en el origen. De radio 1, si quieren, para empezar. Ahí va, coseno de t y seno de t. Coseno de t, seno de t. Y para que le dé una vuelta, el t donde tiene que estar. Ahí va, de 0 a 2pi. Esto le da una vuelta. Entonces, ¿cómo hacemos que le dé 3 vueltas? Bueno, ahora sí es como hizo Nicole. Es con 6pi. Bien. Pero esto porque le pusimos un t acá. Si acá hubiese puesto un 2t, ahí no es cierto que el dominio va de 0 a 6pi. Ahí iría de 0 a 3. Perdón, 2pi t. De 0 a 3. Pero si lo ponemos así, va de 0 a 6pi. Y ahora tenemos que ver lo del radio. Porque esto tiene radio 1 y nosotros queremos que tenga radio 1 medio. Radio 1 igual no sirve, pero digo, está. Para ver cómo se hace radio 1 medio. Bien. Y no es por un cuarto. Es por un medio nada más. Ahora les muestro por qué. Si esto es x y esto es y, ustedes tienen que x al cuadrado más y al cuadrado les queda un cuarto. ¿Ven? Porque es un cuarto coseno al cuadrado más un cuarto seno al cuadrado, que esto justamente es un medio al cuadrado. Entonces recuerden que la ecuación de circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual radio al cuadrado. Entonces el radio es un medio. Simplemente se le pone un medio. No pidas perdón. Está bien, o sea, a veces confunden estas cosas. Está bueno hacerlo alguna vez para ver cómo funciona. Entonces esto de acá es el radio. Entonces casi estamos, porque esta está centrada en el origen. Lo que tenemos que hacer ahora es trasladarla a este punto. Entonces para eso le sumamos el vector menos 1, 0. Así que en definitiva, alfa 1 va a ser un medio coseno de t menos 1, un medio seno de t. En donde t va a ir de 0 a 6pi. Bien, tenemos la primera curvita. Veamos C2. La hago un poquito más rápida porque es muy similar. C2 le da 2 vueltas al 1, 0, o sea, es una circunferencia centrada en 1, 0 de radio 1 medio. De vuelta, puede tener cualquier radio, no tiene por qué ser igual al otro. Puede ser más grande, más chico, pero bueno, para hacerla fácil, elegí el mismo radio. Y le da 2 vueltas en sentido horario ahora. Entonces, ¿cómo tendría que ser alfa de t? Ya sabemos que va a tener un medio por algo. Un medio por algo. Ahí va. Y como le da la vuelta en el otro sentido, queda seno de t coseno de t. ¿Y el t dónde vive ahora? Tiene que dar 2 vueltas. De 0 a 4pi. Exacto. Y acá le tengo que sumar el vector 1, 0. Porque la tengo que trasladar para que el origen esté en el 1, 0. O sea que en definitiva, alfa 2 de t es un medio seno de t más 1, un medio coseno de t. En donde t está entre 0 y pi sobre 4. Perdón, 4pi. ¿Se entendió esto? Hice un poquito más rápido que el otro, pero si tienen dudas me dicen. ¿Se entendió lo de C2?
cómo hallar la parametrización de C2. ¿Sí? Bien. Entonces ahora nos queda este pedacito de acá. Ahora la pregunta es, ¿será necesario parametrizarlo? ¿O ya podremos decir de uno cuánto da la integral ahí? Observen, Nicole dice que vale 0. ¿Por qué decís que vale 0? Sí, o sea, vale 0 si se cancela, ahí va. Pero ¿por qué se cancela? Yo creo que entiendo lo que está pensando, pero hay que aprender a decirlo bien. Yo lo digo, me decís a ver si era esto. Yo supongo que estás pensando en lo siguiente, en que si yo empiezo de acá, entonces primero me muevo para acá, ¿bien? Doy no sé cuántas vueltas acá, después me voy hasta allá, para el otro lado, doy no sé cuántas vueltas acá y después vuelvo para acá. Ahí va, tiene orientaciones opuestas, justamente. Al final del día lo que hice fue ir en la mitad para acá, ir para allá y volver la mitad para acá. Entonces, esta parte se cancela con esta y esta parte se cancela con esta. Entonces, no importa quién es el campo, en esa curva siempre va a dar 0. ¿Bien? Y ahora es donde estoy usando en parte elegir astutamente la curva. Porque yo estas dos circunferencias las podría haber unido, por ejemplo, con una curva así. Y ahí no se me cancelaría. Por ejemplo, parto de este punto, voy para acá, doy no sé cuántas vueltas, vengo para acá, doy no sé cuántas vueltas y vuelvo. Digo, esa curva gris es homotópica a ese segmento rosado. O sea que yo si quisiera, pusiera haber elegido esa curva gris. Pero me estoy complicando la vida, porque tengo que encontrar una parametrización de esa curva gris. Si yo elijo un segmento, ya sé que se va a cancelar. Entonces, la manera de explotar esto de la homotopía es pensar un segundo y elegir astutamente las curvas. Siempre que puedan hacer que las cosas se cancelen, háganlo, porque se ahorran cuentas. Bien. Entonces el argumento es ese. C3, no importa cómo parametrizamos, parametrizamos la integral en C3 de f de alfa 3 va a ser igual a 0, ya que se recorre en ambos sentidos. Entonces, veamos ahora lo último, ¿qué fue lo que obtuvimos? O sea, ya sabemos que esta va a dar 0.